Recientemente hemos estado hablando de la nueva era, del New Age a raíz de Pablo Coelho, pero lo hemos hecho en el pasado, cuando hemos hablado de Deepak Chopra o del Reiki o del Feng Shui o de cualquiera de las otras formas de nueva era, ¿no? Desde el método Silva de control mental, etcétera, etcétera. Y eh, recientemente un lector de Así Prensa planteaba un tema distinto al argumento que yo he planteado. La razón por la cual, como señalaba, y me parece importante insistir, por la cual cualquiera de estas expresiones de la nueva era no son útiles para el cristiano, son una pérdida del tiempo y pueden ser peligrosas, es porque plantean una visión que es absolutamente incompatible con el catolicismo, con el cristianismo. Primero, porque niegan la universalidad de la salvación. En segundo lugar, o sea, creen que la salvación es para unos pocos. En segundo lugar, niegan el carácter ultraterreno, ultramundano, es decir, trascendente, sobrenatural de la salvación. Consideran que la salvación es un fenómeno que se da acá. Y cuando hablan del futuro, hablan de forma absolutamente vaga. Unos dicen que nos reencarnaremos, otros dicen que nos volveremos un rayo de luz, otros que participaremos de la energía universal. Vaguedades de esa naturaleza. Pero fundamentalmente no se cree en una salvación que no sea más que intramundana. Y en tercer lugar, el tema probablemente más grave es la negación de la acción divina en el hombre, la necesidad de la acción divina en el hombre. No de la energía, de los rayos solares, de el chi, el ki, lo que sea. No, la acción de la gracia de Dios benevolente. Entonces, cuando Jesucristo es visto como un gurú, como un guía, como un modelo, como un patrón, como alguien que ha acabado y ha llegado a lo excelso de la humanidad, estamos negando la naturaleza intrínseca de Jesucristo, que es abrirnos la puerta de la infinitud de gracias del Padre a nosotros que nos llegan a través de la Iglesia. El hombre sin la gracia no se salva, no se perfecciona, no alcanza ninguna perfección relevante y en consecuencia necesita de la intervención de Dios en su vida y de una intervención que tiene que ser acogida con libertad. Pero este querido lector de Así Prensa nos señala un tema distinto. Dice, yo he recurrido y muchos amigos me señalan de la importancia de entrar por alguno de los caminos de la nueva era que le están proponiendo, porque eso significa que nosotros vamos a poder desarrollar la potencialidad, la famosa potencialidad no utilizada por el hombre, que es la gran mayoría, el 80% de nuestras potencialidades no han sido utilizadas, ¿no? Y en consecuencia para esto sí se necesita seguir un camino de iniciación distinta. Y Jesucristo mismo lo señaló diciendo, no hay que arrojar perlas a los cerdos, el que tiene oídos que oiga, esto os lo he dicho solo a vosotros. Es decir, utilizan algunas citas del Nuevo Testamento, palabras escogidas de Jesucristo, de una manera tan infantil y ridícula que no se las creería ni un niño ni una persona que tenga un poco más de 2 dígitos de coeficiente de inteligencia. No utilizan una que yo diría que sería mucho mejor. Si yo quisiera volverme millonario y me convertiría en el gurú de una secta, diría lo siguiente: Jesús mismo dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Yo les voy a mostrar el camino de los escogidos. Síganme. ¿Ah? ¿Qué les parece ese uso de la cita bíblica? Mejor que nadie, la encontré. Pero todas esas citas bíblicas no niegan un hecho fundamental, que Jesús vino a hacerse hombre, no vino a hacerse gnóstico, vino para asumir toda la humanidad. Entonces, acá hay un factor que va más allá de la discusión intelectual, hay un factor del ser. Jesús ha asumido el ser de toda la humanidad y en consecuencia nadie puede decir tú eres un antropoide inferior al ser humano y en consecuencia no has sido redimido por Jesucristo. Absurdo. Nadie tiene esa potestad porque Jesucristo asumió toda la humanidad. Todo el que es hombre está llamado a la redención. ¿Quiénes son entonces aquellos que no son los escogidos? ¿Quiénes son aquellos que no tienen oídos para oír? No son aquellos que el Señor desprecia desde el comienzo, porque el Señor también le predica a ellos, ojo, también le predica. Y lo que no predica abiertamente, el Señor explica, lo que yo les anuncio acá a ocultas, ustedes predíquenlo desde las terrazas, porque como dice San Pablo, el Señor quiere que todos los hombres se salven. Así que no hay argumentos en la Biblia para decir que
el llamado a desarrollar nuestras potencialidades es para unos cuantos. Y en segundo lugar, entremos al tema de las potencialidades. ¿De dónde viene esta creencia New Age de que las potencialidades del hombre no son desarrolladas? Yo he escuchado, viendo todas estas distintas formas New Age, las cifras más distintas del planeta. Unos dicen el 80% no es utilizado, otros dicen el 99% no es utilizado. Y las cifras en el medio. ¿De dónde viene esta visión? ¿Quién ha hecho una medida de las capacidades humanas? Si las capacidades humanas no han sido desarrolladas, ¿quién sabe cuánto es el 100%? Y en consecuencia, ¿cómo se puede hacer una operación matemática que diga el 80% no está utilizado? No sabemos. Se dan cuenta que acá hay una falacia, una farsa. Y el tema siguiente. Todo esto proviene de la neurología y de la neuropsiquiatría. Tengo un amigo experto en este terreno que me informa de estas cosas. Lo que sabemos es que el cerebro humano no ha sido mapeado para comprender cómo funciona la gran mayoría del cerebro. Eso no significa que esas partes del cerebro no son utilizadas. Alguien entendió mal, vio mal su programita de televisión o su programa de divulgación de radio o su revistita de National Geographic. El cerebro, los neurólogos saben que es complejísimo. La ciencia no ha logrado determinar cómo funcionan o dónde en el cerebro los factores más complejos. Ha descubierto, por ejemplo, que el olfato se encontraría en esta área del cerebro que, lesionada, afectaría el olfato. Pero no ha descubierto cómo es que el olfato se puede asociar con recuerdos del pasado, agradables o desagradables, suscitar fobias o suscitar deseos. Nadie lo sabe. Todo eso no ha sido mapeado. De ahí a que no es utilizado, esa es una barbaridad científica utilizada en base a, o que ha surgido en base a no haber entendido qué es lo que sucede con el esfuerzo por mapear el cerebro humano. Entonces, la respuesta es muy sencilla. A todos aquellos que se les dice, mira, tú tienes que seguir este camino porque te va a ayudar el Reiki, etc. Tú puedes ser un buen católico, pero eso te va a ayudar a desarrollar tus potencialidades. ¿Qué potencialidades? ¿Qué potencialidades? Las potencialidades que tienes ocultas, ¿cuáles son? Las potencialidades de dominar la materia. Ah, muy bien. Yo atraigo hacia mí un vaso de agua. Piensen en Tony Camo, este famoso ilusionista o mentalista, como se le llama, español. Es católico. Y él dice que las cosas que él logra hacer no tienen nada que ver con su vida católica. Tony Camo en algún momento pensó en ser sacerdote, ¿no? Y entonces cuando hace todas estas cosas, él no encuentra que todo este poder que tiene para ilusionar a la gente, para hacerla hacer cosas que esta gente no hace, hipnotizarlas, manejar cosas de la materia, doblarlas con la mente, etc., no le sirven para nada en su vida cristiana. Entonces, ¿para qué perseguir cosas que no sirven para nada? Como dice San Pablo, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo el alma? Oh, soy un controlador de la energía enorme, me elevo en posición de flor de loto sobre el cielo y la gente me mira y me aplaude. Soy Sai Baba, este gran maestro que mueve su mano por el aire y la convierte en ceniza cargada de energía, que es una bendición. ¡Oh! ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Jesús hubiera podido hacer eso con la uña izquierda del dedo gordo del pie. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada ganar el mundo si pierdo el alma. ¿Quién quiero ser? ¿La Madre Teresa de Calcuta? ¿Juan Pablo II? ¿O Sai Baba? ¿Quién quiero ser? ¿O Tony Camo? El católico sabe que efectivamente no ha llegado a la plenitud del desarrollo humano, pero la plenitud del desarrollo humano es Jesucristo y en consecuencia es el santo. ¿Saben quién es el verdadero quinta esencia del Tony Camo de Sai Baba? ¿Quién es? Cuando San Pablo, cuando dice vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Entonces el camino cristiano es el camino más seguro. No se necesita el Reiki, no se necesitan ninguna de esas ridiculeces, payasadas que pasan de moda, pasan de tiempo, porque habían cosas gnósticas del siglo I que hoy día nadie practica. Y otras en el 2, y otras en el 7, y otras en el 12, y hoy nadie practica.
¿Por qué? Porque no sirven para nada. El cristianismo sigue produciendo santos y esa es la plenitud de la humanidad. Si tú crees que tienes cualidades que no has desarrollado, sé santo. Esa es la forma de desarrollarlas. Que tengas un buen día.